Hasta el 8 de octubre está disponible en el espacio Huipala, en el nivel -1 del Centro Cultural La Moneda, la exposición Derechos Humanos, Humanos Derechos. Esto es absolutamente abierto, absolutamente gratuito. Ustedes entran, bajan ahí al subterráneo de La Moneda, en el Centro Cultural La Moneda, y se van a encontrar con esta exposición Derechos Humanos, Humanos Derechos, que reúnen una selección del trabajo de Guillermo Bastías, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Guillo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Antonella, hola, hola. Bueno, qué Muy bueno. bien, muy Bueno, bien te, estoy. te veo, pero no te escucho. O sea, te escucho, pero no te veo. Lo importante es que la gente te pueda escuchar. De eso se trata. Supongo que pronto vamos a poder tener tu imagen acá para que yo pueda verte. Pero lo importante es contarle a las personas que está esta selección de tu trabajo. Y hay que decir que, bueno, Guillo tiene, si alguien no lo sabe, ¿no? Una larguísima trayectoria durante la dictadura. Fuiste parte del equipo de revista APSI, en donde a través de tu humor podías reflexionar sobre los años oscuros que estábamos viviendo, ¿no? Y desde ahí hay una serie de libros: El amor es más fuerte en el 91, Tú tienes derecho a ser tú del 89, Atentamente Guillo del 2000, Pinochet Ilustrado, que tiene 5 ediciones desde el 2008, y así, además de ser receptor de diversos premios, como el premio del Salón Internacional de Caricatura de Montreal, el premio Julieta, otorgado por las organizaciones feministas chilenas, también el premio APES, ¿cierto? Entonces, yo cuento todas estas cosas aquí, para que la gente pueda imaginarse la tremenda cantidad de obra a la que estaba disponible para poder seleccionar para esta exhibición. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo fue que hiciste para llegar a este grupo específico de obras que son las que podemos ver en el Centro Cultural La Moneda en estos días? Mira, yo tengo un libro que se llama Pinochet Ilustrado, ya en varias ediciones, está con Random House, Penguin Random House. Y hay muchísimos dibujos ahí y yo hice una selección en base a los hechos más conocidos, ¿no? De ese tiempo de la dictadura. Porque habían cosas que eran muy puntuales y eran del momento, pero hay otras que trascienden las circunstancias. Y esta exposición la empecé a hacer hace muchos años y la dejé como dato en el Museo de la Memoria, que ellos la han movido por Chile, por la universidad y otros centros culturales. Y esta versión es una versión perfeccionada, digamos, por el Centro Cultural La Moneda. Y la selección fue en base a lo que te digo, con harta ayuda de mi pareja, que es bióloga y que es muy exhaustiva ahí para determinar las cosas y me ayudó mucho. Fue como un focus group para ir planteándole, oye, ¿esta te parece? Sí, sí, no, sí. Así se armó todo. Bueno, y eso es lo que se puede ver en el espacio Huipala, en el nivel -1 del Centro Cultural La Moneda. Ahora, Guillo, son tiempos bien desmemoriados, son tiempos muy complicados. Uno piensa en las noticias de este fin de semana, ¿no? Es como si a veces uno siente, y yo le digo de repente a mis alumnos, que hoy día hay más concentración de medios que durante la dictadura. Y por lo tanto es muy difícil tener una diversidad de puntos de vista respecto a lo que está pasando. Nosotros acá desde la Radio Universidad de Chile resistimos desde la editorial que tiene la misma universidad, de pluralidad, diversidad, etcétera, pero respecto a los derechos humanos. Pero vivimos un tiempo bastante oscuro en términos de memoria y en términos de información, uno podría decir. Y ahí, al mismo tiempo que está sucediendo eso, estamos viviendo un esplendor del humor gráfico, podríamos decir, ¿no? Hay mucha gente joven también que está realizando humor gráfico desde distintas plataformas, especialmente Instagram se ha transformado y Twitter en un espacio importante para aquello. ¿Cómo ves tú en este escenario particular la relevancia que puede tener el humor gráfico para reflexionar sobre nuestra sociedad? Es importantísimo, y no solo ahora, siempre en la historia. El humor gráfico ha sido como un reflejo de lo que está ocurriendo según la mirada del autor, del dibujo y de la viñeta, de la historieta. Coincido contigo que hay una desmocratización de la información. No todo el mundo tiene acceso ahora porque está concentrado en los medios.
Y Internet pasa a ser lo más democrático que podemos vivir. Y de hecho yo todo lo que publicaba antes en medios como en el APSI y otras revistas, la estoy haciendo en todas las plataformas más importantes Ujú, para publicar mis dibujos. ujú. Es importantísimo el humor gráfico. Yo creo que sin él no hay crítica, no hay mejoramiento de la sociedad. Mm. Claro, porque además la gracia que tiene el humor gráfico es que a partir de una escena, simplemente una imagen, está ahí concentrada ciertas ideas claves, ¿no? Y a lo mejor a veces uno se complica, está en conversaciones con su gente y dice, mira, no tengo cómo explicarte esto, mira, te muestro esta imagen, mira esta imagen, y nos reímos y nos duele, ¿no? A mí me pasa mucho últimamente con cierto humor gráfico que es como, sería más gracioso si no fuera tan doloroso, ¿no? Y hay harto de eso en tu trabajo también. ¿Cómo abordas ese sentido de acidez, digamos, y dulzura que también está en tu trabajo, que se cruza a la hora de poder reflexionar sobre lo que está pasando en la contingencia, especialmente la política social? Mira, el proceso es, mira, en el caso personal mío, yo dibujo para mí en primer lugar. Por ejemplo, en dictadura fue mi forma de oponerme a la dictadura, pero también de estructurarme como ser humano después del golpe. Esta generación éramos todos veinteañeros, yo estudié arquitectura en la Universidad Católica en ese entonces. Nos golpeó muchísimo. Empezamos a conocer progresivamente ese nivel de violencia que no estábamos acostumbrados como generación. Y de hecho, a la semana más o menos del golpe nos mataron al director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Gratuitamente, una persona apolítica, con sus ideas, pero simplemente yo creo que por la facha o por lo que le contestó a la patrulla que irrumpió en la casa de su suegro, lo asesinaron después en la calle. Bueno, con esa situación quedamos muy desolados y mi recurso para empezar a volver a estructurarme como ser humano fue el dibujo. Yo soy de aquellas personas que dibujo desde niño, ¿eh? Pero como me metí a estudiar una carrera seria, como decía mi familia, arquitectura lo fui dejando así como humor gráfico. Pero en esas circunstancias apareció de nuevo como un amigo que me ayudó a recuperar mi dignidad como ser humano y como ciudadano. Entonces, el dibujo fue un ente muy amigo que me apapachó. Ujú. Bueno, y ese proceso de dictadura uno lo hace en cualquier circunstancia. Tiene una idea, tiene una mirada de lo que está ocurriendo. Uno lee entre líneas la información que le está llegando y da su opinión. Eso es lo que se llama humor editorial en todo el mundo y que está muy hermanado con tu profesión, el periodismo. De hecho, hasta hace un tiempo había un premio nacional de periodismo con mención en un humor gráfico y nunca supe por qué lo terminaron. Mm. Que hay que recuperarlo. Sí, sí. En esa Y línea, ¿no? Tú me parece súper honesto y necesario decir, me generé un espacio de apapacho personal, pero también es un espacio de comunicación. Entonces, cuando en APSI empezaron a salir tu trabajo, ¿cierto? Encontraste eco en otros y otras que se sentían identificados también con lo que tú estabas mostrando, y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. ¿Cómo sientes, cómo evalúas esa experiencia de hacer algo para ti, que a ti te haga sentido, que a ti te haga reír, ¿cierto? Y también te haga pensar cuando empieza a hacer eco en otras personas que no conoces, ¿no? Y que a lo mejor son de otra generación, ¿cierto? Son de otro género, son de otra situación histórica. ¿Cómo sientes que sucede esa comunicación? bueno, esa parte es el segundo tiempo, después que uno hace un dibujo y lo publica, y que es la parte mágica y maravillosa, que el proceso que uno va experimentando es compartido con el lector. El lector a su vez le va ocurriendo lo mismo. Y ahí se produce una complicidad y muy hermosa, que es lo que hace que uno empiece a comunicarse con un enorme y que no sabe cuánta gente es la que vio tu dibujo. En internet, como es tan masivo, hay veces que un dibujo que hice yo sobre el Papa,
cuando visitó Chile en esa visita tan terremoteada. Fíjate que el nivel de vistas, de visitas y de lectores que me marcaba el contador fue de 4,5 millones. ¿Te das cuenta? Eso no lo logras con ningún medio escrito. Me acuerdo que el ápice sacábamos, no sé, creo que eran 30.000 ejemplares y era un éxito. Ahora, 30.000 ejemplares, pero no sabemos cuánta gente leyó cada revista. ¿Eh? Yo sé, porque pasaba en mi casa, ¿no? Que igual llegaban, se movían, etcétera. Entonces, como que también hay un número negro ahí que desconocemos, ¿no? Y que hace que, por eso también tu trabajo sea tan relevante. Ahora, este ejercicio de hablar de derechos humanos a través del humor gráfico, me imagino, Guillo, que esperaba una recepción o un contexto más bien distinto en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ¿no? Y estamos en un momento en donde la democracia corre riesgo. O sea, lo que acaba de pasar ayer en Argentina, de verdad, bien escalofriante, ¿no? Y me imagino que cuando tú pensabas en que se iba a mostrar tu exposición Derechos Humanos, Humanos Derechos en el contexto de los 50 años, el escenario hace solo un par de años nos imaginamos que iba a ser súper distinto. ¿Por qué es importante acercarse a reflexionar sobre los derechos humanos en este momento? Es importante porque son derechos permanentes que no corren solamente como normalmente dice la derecha con la izquierda. Es un principio de defensa con todos los derechos humanos. En las dictaduras de cualquier signo arrasan con los derechos humanos, en mayor o menor medida, pero arrasan. Impiden la libertad de información, detienen arbitrariamente gente. Y ahí es donde cobran relevancia estos derechos, y así como exigimos para la gente que fue afectada en la dictadura de Pinochet, también lo exigiríamos en una dictadura de izquierda que afectara a las personas. Uh-huh. Por eso es una actitud humanista, es una actitud de principios y indispensable para crear una comunidad. Uh-huh. Bueno, y también hay un ejercicio, uno podría pensar, de memoria en esta exposición en particular, ¿no? Tú trabajaste, bueno, esta idea de Pinochet Ilustrado, era esta idea del reyesito, ¿no? Este personaje que es una versión y que a mí me parece que hay un doble ejercicio muy poderoso. Uno que tiene que ver con el ejercicio de representación y de poder reírse del poder, ¿no? Algo que el humor ha hecho de manera muy eficiente. Yo siempre pienso en el mundo del medievo, ¿cierto? En las cortes, en donde el único que podía decirle la verdad al rey era el bufón, pero tenía que hacerlo muy bien y ser muy gracioso, porque si no le cortaba la cabeza, ¿no? Y aquí también hay un ejercicio de poder en el visibilizar cierta debilidad, cierta ridiculez en el poder. Y por otro lado también hay un ejercicio de memoria. Una de las cosas que se hacen de los análisis respecto a lo que pasó ayer en Argentina con esta votación importante de Milei es que mucha gente muy joven votó por él, mucha gente que tiene menos información respecto a la dictadura en Argentina, ¿no? Y la verdad es que la cordillera nos hermana más que otra cosa en estos momentos respecto a el advenimiento de las ultraderechas. Entonces, ¿por qué también es importante que las nuevas generaciones puedan encontrarse con ese reyesito y mirar honestamente aquello que tú estás mostrando de la figura de Pinochet? Es importante porque esta exposición del libro también Gabriel Salazar dijo que es un libro de historia esto, además de humor. Es una historia vista desde la mirada del humor gráfico y que es mucho más eficiente que los libros que yo escribo, porque es de lectura veloz, recordable. No necesitas aprenderte una frase, sino que es una circunstancia, una viñeta, un fotograma el que recuerda a futuro. Y bueno, es importante porque es historia de información. Historia es saber qué somos, qué fuimos, para dónde vamos. Es una reflexión profunda. Por eso es importante. Y esta exposición tiene un plus, porque esta exposición que te digo yo, que se había movido por Chile por parte del Museo de la Memoria, adolecía de una cosa que hicieron llegar la gente que la exponía, que era que la gente joven ya no sabía
que a Pinochet lo habían devuelto de Filipinas Ujú. en un viaje frustrado. Pues. La generación mía, todos nos acordamos porque fue un hito humorístico increíble. Pero entonces se le agregaron a estos dibujos unos pies de texto que indican el contexto histórico, Ujú. las circunstancias que provocó esa viñeta. Entonces es más fácil entender ahora el dibujo y es más eficiente ese mensaje que yo te digo de historia gráfica. Ujú. Es que yo invito a la gente que vaya y vayan intergeneracionalmente, porque tanto como en el libro como ahora se genera un diálogo entre los de 60 con los hijos de 25, 30, 40 que no vivieron directamente. Y interesante, ¿eh? Y muy conmovedor. Me ha tocado verlo. Y llega gente joven y en esas circunstancias va toda la familia, digamos. ¿Sí? Sí, pum. Y además que, de nuevo, es gratuito, está ahí en el centro. Si usted no conoce el Centro Cultural La Moneda, le invitamos a que baje. Es así de simple, usted solo tiene que entrar. No hay que pagar para entrar, no hay que pagar para la exhibición de Guillo, que está ahí además en el -1, en el Huipala, que usted puede ir todas las veces que quiera, si anda en el centro, quiere ir a darse una vuelta y aproveche. Derechos humanos, humanos derechos, de Guillo, con quien hemos conversado esta semana. Muchas gracias, Guillo, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Hay una cosita corta. Entren por la calle Teatino, esa bajada, porque ahí empieza la exposición. Si entran por Morandé, van a entrar por la cola de la exposición. Tienen que darse la Para que no se vuelta vayan por a el ir. frente. Tienen que darse por el frente para volver a entrar. Así que sí, la exposición empieza en dirección Teatinos, así como oriente hacia poniente, al interior del Centro Cultural La Moneda. Guillo, tremendo honor conversar contigo. Muchas gracias. Gracias, Antonella. Muchas gracias. Nosotros Chao. vamos a la música, a la pausa. Ya regresamos con más semáforo.